Siempre que hablamos de la excelencia en lubricación nos referimos al ciclo de vida del lubricante, ¿sí? Las 6 etapas del ciclo de vida del lubricante, por supuesto la selección, y luego viene después el conjunto de cuando recibes el lubricante, cuando lo almacenas, lo manipulas, lo aplicas a la maquinaria. Luego tienes la etapa de control de contaminación, el análisis del lubricante y su disposición ecológica, pero todo parte de la selección. Exactamente. Sí, la selección es ese punto donde nosotros hacemos la ingeniería de lubricación y donde analizamos la necesidad del equipo y la necesidad del entorno, y a partir de eso encontramos la selección y definimos cuál va a ser la política de lubricación de ese equipo. Correcto, el lubricante óptimo. Exactamente. ¿Sí? El lubricante que cumple con los requerimientos de la máquina, pero además del contexto operacional. Entonces, cuando tú tienes ya el lubricante seleccionado, se supone que ese es el lubricante que va a estar contigo durante toda tu vida, excepto que vengan cambios en el contexto operacional. Correcto. O que vengan cambios en la tecnología. No te quieres mover de allí. Porque sí, ese es el lubricante que está seleccionado para esa aplicación. Sin embargo, hoy en día las condiciones de supply chain y del abastecimiento global nos presentan un desafío que quizás hace 5 o 6 años no formaban parte de nuestro mapa de riesgos. Bueno, la pandemia nos enseñó algo y la globalización nos enseñó otra cosa. No podemos confiar en que los productos lleguen cuando tú los necesitas. La guerra también nos pone en un contexto diferente desde el punto de vista de la logística y el abastecimiento. Y hay a nivel mundial una escasez, ya sea de básicos, ya sea de aditivos o incluso de metales para hacer los espesantes. Correcto. Tenemos la crisis de litio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú tienes una grasa que ya seleccionaste y que no tienes en su momento? Bueno, entonces ahí la forma de mitigar el riesgo, que lo que nos va a permitir tener nuestras máquinas disponibles y confiables, va a poder ser tener un lubricante sustituto, y nosotros podamos hacer un reemplazo que esté estudiado y que esté confiablemente determinado a través de información científica de que ese reemplazo va a ser confiable, ¿sí? Y eso se hace a través del estudio de compatibilidad de grasas. Es un estudio, sí. Hay que ser proactivo. Sí. Sí, porque tú no te puedes esperar a que el día de mañana te diga tu proveedor, hey, no tengo grasa. Y ahora vas a empezar a buscar a ver con qué lubricas un rodamiento que tiene que ser lubricado en ese momento. Entonces tienes que adelantarte un poco en el proceso. Y hay que hacer eso que tú mencionas. La parte de la compatibilidad es un estudio que tiene que ser necesariamente hecho, porque no te puedes jugar el riesgo de que la grasa que pongas en ese rodamiento sea no compatible con la que ya tienes operando o que no cumpla con el desempeño de tu máquina. Sí. ¿Sí? Entonces ahí nos basamos con la técnica del estudio de compatibilidad, que consiste más o menos en ¿qué, Andy? Bueno, el estudio de compatibilidad consiste en analizar las propiedades físicas y las propiedades químicas y las propiedades de desempeño de las grasas particulares, la A y la B particular, y después analizar cómo son los desempeños de las mezclas de las grasas. Correcto. Cuando nosotros mezclamos grasas, existen tablas de compatibilidad de grasas que nos indican preliminarmente, que nos dan alguna información acerca de la compatibilidad de diferentes espesantes. Ahí me gustaría hacer una pausa contigo, Andy. Esas tablas de compatibilidad, todo el mundo las conocemos. Y asumimos que porque 2 espesantes son compatibles, las 2 grasas van a ser compatibles. Y ahí se toman decisiones que no son correctas. Sí. Las tablas de compatibilidad son tablas muy viejas. La verdad es que yo no he visto una actualización de la compatibilidad de los nuevos espesantes. Entonces, tomar esa tabla, yo diría, déjame ponerlo de esta forma, a ver si estás de acuerdo conmigo, es el primer paso para poder hacer un estudio de compatibilidad. Es el estudio de compatibilidad. Si yo tengo 2 grasas que en la tabla de compatibilidad de espesantes dice que son compatibles, entonces yo de ahí parto para ir a hacer mi estudio completo de compatibilidad. Si en la tabla de compatibilidad de espesantes me parece que no son compatibles, entonces ni siquiera intento el estudio de compatibilidad. ¿Estarías de acuerdo con eso? Efectivamente, Muy sí. bien. Sí, las grasas, especialmente en las últimas décadas, los espesantes han cambiado mucho sus tecnologías, sus químicas, con lo cual eso ha dispuesto que lo que es por ejemplo, una grasa complejo de litio es muy diferente entre los diferentes proveedores, y los espesantes son muy diferentes entre los diferentes proveedores. Claro. Con lo cual no se puede englobar y decir que 2 grasas de complejo de litio van a ser compatibles cuando quizás los diferentes proveedores usan diferente tecnología para su fabricación. Entonces, la segunda etapa de lo que sería, después de la compatibilidad de la tabla de los espesantes, viene entonces el estudio serio en laboratorio. Efectivamente, y el estudio implica 2 etapas. Bueno, primero implica lo que es hacer las mezclas de cada una de las 3 mezclas compatibles.
¿sí? Después se hace un análisis extenso sobre todas las grasas. Entonces se analiza la grasa A, se analiza una mezcla de una grasa 90% de A y 10% de B. Esto sería un poco la forma de imitar lo que serían las primeras etapas en las cuales nosotros hacemos una migración de grasas. Lo que nosotros vamos a determinar en el estudio es, por ejemplo, si podemos hacer una migración de grasas de forma paulatina, o si para hacer la migración de grasas lo que tenemos que hacer es quitar la grasa primera, hacer una limpieza y después reemplazar por la grasa segunda. Entonces para eso tenemos que hacer las mezclas 90-10, 50-50 y 10-90. Entonces con esas tres vamos a hacer primero un estudio básico, físico-químico y rheológico, donde vamos a estudiar propiedades como lo que es la estabilidad del estrés mecánico. ¿Sí? Nosotros no queremos que la mezcla de grasa sea más blanda que lo que son nuestras grasas originales. Si la mezcla de grasa es más blanda que nuestras grasas originales, con la fuerza centrífuga dentro del rodamiento, esa grasa se va a expulsar del rodamiento y vamos a quedar sin lubricación. Eso es uno de los grandes riesgos que tenemos que evitar y son las pruebas fundamentales de estos estudios. Después otros estudios importantes es cómo es la estabilidad a altas temperaturas y cuál es el punto de goteo. Correcto. Con eso lo que armamos es un análisis básico, un tier 1 del análisis. Esto está expresado en lo que es la norma ASTM D6185, así que está estandarizado y está normalizado. Y con eso tenemos una compatibilidad básica para decir, bueno, estamos en un punto donde podemos intuir que nuestras grasas empiezan a ser compatibles. Sin embargo, tenemos todos los problemas de todas las otras propiedades de desempeño que tiene una grasa. Claro, no todo es almacenamiento y no todo es punto de goteo. Exactamente. Y estabilidad mecánica. Entonces viene la fase de la Tier 2, que sería la segunda etapa de análisis de la grasa. Efectivamente. Y esa etapa es una etapa donde ya se analiza cuál es el desempeño del lubricante, donde se analiza, por ejemplo, la compatibilidad de los aceites base. Correcto. Donde se analiza cuáles son los espesantes o cuál es la compatibilidad fina entre los espesantes, cómo eso afecta a las propiedades de lavado con agua, por ejemplo. Cómo definimos el Tier 2 va a depender mucho cuál es la aplicación. Por eso es que es tan importante poder tener un contacto con nuestros consultores y poder hacer ese vínculo de confianza y decir, bueno, nosotros como consultores entendemos cuál es el problema, cuál es el estrés, cuál es el sometimiento de esa grasa, sí. Y a partir de eso diseñamos cuál es el mejor estudio para poder asegurar la confiabilidad de esa operación. Sí, y determinamos cuáles de las pruebas del Tier 2 van a ser críticas para garantizar el desempeño de esa grasa en la aplicación. Yo diría que en este caso, aplicaciones críticas, necesitaríamos irnos con las tres etapas, la de precompatibilidad y luego Tier 1 y luego Tier 2 para poder hacer justamente, tener la certeza. Acuérdate que en mantenimiento gestionamos riesgo, ¿sí? Y ese riesgo, probabilidad por severidad. La probabilidad de que nos quedemos sin lubricante en algún momento es muy alta en este momento. Sí. Y el impacto que eso puede tener en una máquina, porque estamos aplicando una grasa incompatible, es impresionante. Entonces nuestro riesgo es muy grande. Hay que gestionarlo adecuadamente. Yo diría el enfoque proactivo. No se esperen a que les falte la grasa. Prepárense en la organización para gestionar este posible riesgo, que es alto, y tengan un plan alternativo de cuál es el lubricante que van a utilizar en caso de que ese lubricante no esté disponible. Identifiquen sus máquinas críticas, identifiquen los lubricantes que van en las máquinas críticas, que ahora se convierten en lubricantes que están en un riesgo muy importante. Bueno, tenemos la capacidad, Andy. Si alguien necesita apoyo, desde el punto de vista técnico para identificar cuáles son los requerimientos específicos de sus grasas y cuáles son las posibles alternativas, acérquese con nosotros. Tenemos en los laboratorios de Lantos en Argentina las capacidades de instrumentación para hacer estas pruebas específicamente bajo el estándar 6185 en las dos categorías, y asegúrense que van a tener la lubricación correcta en sus plantas sin el riesgo al momento de quedarse sin un lubricante.